Vamos a iniciar con oración. Padre amado, gracias te damos por el privilegio de conocerte, de tenerte como nuestro Dios y entendiendo tus atributos que son tan perfectos, tan inmensos. Padre, queremos seguir conociéndote y queremos seguir conociendo tus planes para este mundo, para nosotros. Y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos des claridad, para que tu palabra nos hable en cuanto a cómo vivir delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que iniciamos la semana pasada, ¿por qué creemos en un arrebatamiento pretribulacionista antes de los 7 años de tribulación? La segunda parte, y espero que sea la última parte, espero que termine el día de hoy. Mencionamos la semana pasada que debemos enfrentar temas de escatología y muy específicamente el tema de cuándo sucede el arrebatamiento. No si existe, sino cuándo sucede, con humildad y con amor hacia los que pueden tener perspectivas distintas que nosotros. Porque hay creyentes buenos, hay creyentes dedicados a Dios que tienen perspectivas distintas en un tema de esta naturaleza. Y debemos entender que hay mucho más que nos une que nos separa. Entonces, realmente podemos tener convicciones, pero no debemos tener una actitud de ser mejor, una actitud de pelear. No es eso entre nosotros los creyentes. Solamente un repaso breve referente a la semana pasada, para los que no estuvieron y para los que estuvieron, para refrescar un poquito la memoria. No vamos a hacerlo detalladamente. Entonces, estudiamos una parte de Daniel 9, capítulo 9, después de la oración de Daniel, donde Dios da luz al profeta referente al futuro de Israel, hablando de los 70 o las 70 semanas, que equivale a 490 años. Se divide estos años en 3 segmentos: 7 semanas, 62 semanas y una semana más. Y hay un intervalo entre las primeras 69 semanas y la última semana. La última semana es el tiempo de la tribulación para el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel. Pero también mencionamos que muchas veces los post-tribulacionistas tienen una definición distinta de la iglesia que los pretribulacionistas. Nosotros, lo que creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación, creemos que la iglesia describe a los redimidos entre la cruz, el día de Pentecostés y el rapto. Vemos que la iglesia es distinta que Israel. Muchos en el campo del post-tribulacionismo no ven distinción. Habla de la iglesia del Antiguo Testamento, habla de que la iglesia es el nuevo Israel en el Nuevo Testamento y no ven ninguna distinción efectiva allí. Cuando ven en el libro de Apocalipsis o capítulos de Mateo y los otros evangelios sinópticos, referencias a la palabra escogido o elegido, a la palabra santos, piensen que es una referencia a la iglesia. Pero nosotros decimos que vemos ejemplos de estos términos en el Antiguo Testamento.
en diferentes ocasiones, incluido en el libro de Daniel, específicamente cuando está claramente hablando de Israel, en los Salmos también. Vamos a analizar 2 puntos más en el día de hoy. Eso fue lo que tocamos en cuanto a puntos grandes la semana pasada. Entonces, otra diferencia es sobre el entendimiento de lo que es la tribulación. El post-tribulacionismo tiende a pensar que la tribulación es algo común en la vida de la iglesia y no ven la diferencia entre tribulación en general y la gran tribulación, que es un tiempo sin precedentes. Nosotros creemos igualmente de que, y vamos a ver algunos pasajes en un rato, de que la iglesia actualmente y a través de su historia ha tenido diferentes y muchas situaciones y debemos esperar en nuestras vidas tribulaciones. No es algo ajeno a la vida cristiana. No somos los que decimos que uno se convierte a Cristo y ya no hay ningún problema en la vida. Eso no es la realidad. Hay aflicciones, hay tribulaciones, puede haber persecuciones. Creemos que así es en la existencia de la iglesia. Lo único que estamos afirmando es que la última semana de Daniel representa un nivel de tribulación sin precedentes y vamos a observar algunas de las cosas. Les pido el favor de abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 30, versículos 4 al 7. Jeremías 30. Jeremías capítulo 30, comenzando con el versículo 4. Yo no tenía ninguna complicación con mi garganta durante toda la alabanza y ahora mismo tengo algo allí, el agua ni lo quita. Extraño. Aquí en Jeremías está hablando de un regreso y restauración de Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur, a su tierra. Y dice: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vamos a observar algunos detalles aquí. El contexto inmediato que encontramos es que Dios prometió el regreso, la restauración de Israel y de Judá a su tierra. Indica que antes habrá tiempo de tribulación y aflicción nacional. Lo que está hablando allí antes de esta restauración completa, incita allí la situación de varones pálidos, como si estuvieran de parto. Es una descripción para llamar la atención. Es obvio que los hombres no estamos en condiciones de dar a luz, pero la reacción de los varones ante la situación tan grave es tal que están aparentando su apariencia a una mujer que está en ese proceso. Y en el versículo 7 afirma que no hay otro día semejante a él. Es un tiempo único, un tiempo exclusivo. Y dice específicamente que es tiempo de angustia
para Jacob, pero se la ha librado. Identifica lo mismo que el libro de Daniel. Es un tiempo para el pueblo de Israel específicamente que está mencionando aquí. ¿Cuándo es el tiempo de angustia? Es un tiempo futuro. Bueno, antes de eso, unos pueden pensar que podría ser la caída de Judá ante Babilonia, pero no pensamos que es así, y lo digo en un momento. Tampoco es la caída de Babilonia ante el imperio medo-persa. En esos tiempos, el reino de Israel no estaba involucrado, solamente era Judá que estaba presente. Esto es con Israel y con Judá. Es un tiempo futuro cuando Israel y Judá van a experimentar un tiempo de tribulación y persecución, o sea, la gran tribulación. Lo que menciona Daniel, lo que encontramos en otras partes de la Escritura. Está hablando de un tiempo futuro específico, y vamos a confirmar eso con otros pasajes que podemos observar en un momento aquí. ¿Sigue? ¿Sigue? Daniel 12:1, que vamos a leer en un instante, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el pasaje en Daniel 12 sigue hablando de tribulación. Vamos a ver. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. Estamos hablando realmente de lo mismo que decía Daniel en capítulo 9, lo mismo que está diciendo en Jeremías capítulo 30, y lo mismo que encontramos que el Señor Jesucristo menciona en Mateo 24, 15 al 25. Es un contexto allí de escatología. Jesucristo está hablando y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sigue? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Es el mismo Señor Jesucristo hablando aquí, y está mencionando que habrá una gran tribulación, pero singular en su naturaleza, totalmente distinto a ninguna otra experiencia en la historia. Ya encontramos 3 porciones muy claras que hablan en esta forma, incluyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sigue? El tiempo de la gran tribulación terminará cuando Cristo aparece para rescatar a sus elegidos. Romanos 11, que vamos a ver en un instante, y establecer su reino. Esto más adelante en Mateo 24. En Romanos 11 está hablando de Israel en ese capítulo muy específicamente,
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está hablando de volver a obrar con el pueblo de Israel de una forma muy explícita. Y el siguiente, un poquito más adelante, un versículo más adelante, terminamos en el 25, en el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando de la segunda venida propia, cuando establece el reino milenial, literal aquí en la tierra. ¿Sigue? Y las citas, incluyendo la palabra de Jesucristo, indican un tiempo singular de gran tribulación. Es un tiempo distinto a cualquier otro tiempo en la historia. No hay nada semejante. Vemos algunas ilustraciones de tribulación que mencionan en la vida de la iglesia. Lo que es común para nosotros, lo que ha sido común por siglos en la historia de la iglesia. Sigue. La tribulación en general, que indica que la iglesia debe esperar tribulación. O sea, lo que menciona aquí en las escrituras. Sigue. En Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sigue. Juan 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Está hablando allí de si Jesucristo fue perseguido, los seguidores de Jesús pueden esperar lo mismo. Claro que sí. Sigue. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulación como algo que debemos esperar en la vida de la iglesia. ¿Sigue? En Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque es algo normal que vamos a tener que enfrentar, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y eso tiene otros efectos también de obrar en nuestro carácter, en el pasaje que indica allí. ¿Sigue? Hay otros pasajes también que no vamos a enumerar todos los pasajes posibles. Estos pasajes tienen que ver con la tribulación, que es una característica de la guerra contra los santos y se puede esperar en cualquier época. Creemos que sí puede haber tribulación en la vida de la iglesia. No estamos diciendo que no existe tribulación en nuestras vidas. Sí existe, y a veces mucho. ¿Sí? Aunque la iglesia debe esperar aflicción y tribulación durante su existencia, los pasajes citados anteriormente, o sí, lo que vimos, no están hablando del tiempo de la gran tribulación. Están hablando de lo que es normal, y tribulación sí existe. Miremos los propósitos de la tribulación la última semana de Daniel. Una de las cosas que menciona es de concluir los tiempos de los gentiles. Vamos a leer una porción aquí en Lucas. Sigue Edgar. Lucas 21, 20 a 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella.
porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es un pasaje paralelo a Mateo 24. Ven semejanza allí en las palabras y en los conceptos. Lucas especifica que son días de retribución, de juicio, contra los que no han confiado en Dios. Sigue. Y habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, hablando de Israel específicamente. Sigue. En el versículo 24, Jerusalén será hollada por los gentiles, hablando de una palabra fuerte de ser destruida, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, donde las naciones van a primar sobre Israel y serán llevados cautivos a todas las naciones. Sí hubo un momento claro en el año 70 después de Cristo de la destrucción de Jerusalén, pero está hablando de algo futuro también, más significativo aún. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estas fueron cartas que el Señor Jesucristo envió, mensajes específicos a 7 iglesias concretas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Está dando una promesa a la iglesia de ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y el propósito de esta hora de prueba es para probar a los que moran sobre la tierra. Se está refiriendo al tiempo de tribulación, la última semana de Daniel. El plan no es probar a la iglesia, aunque está hablando con una iglesia local en ese momento, sino a los que moran sobre la tierra. Hay 8 pasajes mencionados concretamente en el libro de Apocalipsis que indican que estos que son los que moran sobre la tierra es un grupo distinto a la comunidad cristiana. Entre las cosas que dicen, que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están en el libro de la vida. Se sabe que no está hablando de la iglesia ahí. Y más adelante dice también los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero hay 8 citas que indican que no se está hablando allí en esa referencia. Aquí en Apocalipsis 3. A la comunidad cristiana, a la iglesia. La hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra, según un comentarista que no cree en el arrebatamiento antes de la tribulación, comenta: los que sí creen en el arrebatamiento o el rapto antes de la tribulación y creen que la referencia aquí, hablando de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice que tiene muy buenas bases en este pasaje. Él no está de acuerdo con la posición por sus múltiples motivos, pero concede de que realmente sí se está hablando de estos
7 años. Y Él es el que señala también los 8 lugares donde hay referencias sobre los que moran sobre la tierra no tienen que ver con la iglesia específicamente. Vamos a mirar algunos pasajes que hablan de la ira de Dios y el juicio, que encontramos en diferentes lugares significativamente en el libro de Apocalipsis, pero voy a comenzar con otra cita anterior a eso. Sigue. Sofonías 1, 14 al 18. Sigue. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Sigue. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Los ricos no tienen ventaja, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En el contexto más inmediato del profeta, está hablando de la caída de Judá ante Babilonia, pero también por su lenguaje, por su naturaleza, es como un anticipo aún de lo que viene más adelante, la gran tribulación. Miremos otros pasajes en Apocalipsis. Apocalipsis 6, cuando comienza a hablar de juicio y de ira de Dios, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Interesante que habla de la ira del Cordero, hablando de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero aquí estamos hablando de algo más. Aquí el Cordero, para los que no han respondido, para los que siguen en su pecado, habla de su ira contra el pecado. Él es el que proveyó salvación para los que han puesto su fe en Él, los cristianos. Pero aquí es su ira contra los que no han respondido debidamente. Sigue. Apocalipsis 11. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Está hablando de juzgar a la gente. Habla de su ira que ha llegado. Sigue. Apocalipsis 14. Parte del canto que usamos a veces, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí en el libro de Apocalipsis se está hablando, aquí específicamente en muchas porciones, de la hora de su juicio que ha llegado. ¿Sí? En 14, 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra,
y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y va más allá de uvas, que es normalmente lo que pisaban en el lagar. Está hablando aquí algo mucho más significativo, de muertes humanas. Sigue. Apocalipsis 15, versículos 1 y 7. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Palabras solemnes, la cantidad de veces en este libro de Apocalipsis que habla de juicio y de ira. Sigue. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Los juicios se han manifestado de Dios. Sigue. Apocalipsis 16, versículos 1 y 9. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepintieron, al contrario. Y tienen poder sobre estas plagas, Dios, y no se arrepintieron para darle gloria. Al contrario, la reacción. No más. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nadie tiene derecho de culpar a Dios de ser injusto en todo este proceso. Sigue. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. No hay duda de lo que estamos hablando en ese tiempo de gran tribulación. Estamos hablando de ira de Dios. Estamos hablando de juicio de Dios. Hay 2 pasajes que voy a mencionar aquí, sigue, que hablan de librar a la iglesia de la ira. Sigue. En 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Habla aquí de la ira venidera. Puede ser la ira durante la tribulación, puede ser la ira del juicio final, o puede ser que es una referencia a ambas cosas. Está hablando de una ira específica. La diferencia entre la ira durante la gran tribulación y posterior en el juicio final, no hay tanta diferencia, pero el uno es la ira definitiva, el juicio definitivo es definitivo en todo su sentido, pero su motivación es muy parecida. La falta de responder a la gracia ofrecida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, sigue,
Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos algo aquí. La palabra ira no tiene el artículo la ira. Cuando en el original, y verifiqué eso, no aparece el artículo definido, da un énfasis sobre la naturaleza de la palabra, aquí ira. Está hablando de la naturaleza o la característica de ira. Que está diciendo que Dios nos ha puesto para recibir su ira, porque nos ha puesto para alcanzar salvación, sin artículo también. No es para alcanzar la salvación, pero estamos hablando de lo mismo. Ese sentido de el plan de Dios para su iglesia es salvación. El plan de Dios para su iglesia no es recibir su ira. El Señor Jesucristo vino para tomar el juicio de Dios sobre nosotros. Cargó con nuestros pecados. Tomó el juicio específicamente. Me parece interesante que aparece aquí sin el artículo con la palabra ira, hablando en forma general de la naturaleza de la ira. Sigamos en Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y quiera la tierra con maldición. Quizás hay una citación donde el Señor Jesucristo menciona a Juan el Bautista como es Elías, pero quizás hay una nueva aparición también de la persona de Elías, donde hay una referencia, una alusión por sus actividades en la tierra que está mencionando en Apocalipsis capítulo 11. De una reaparición de Elías para ayudar a la preparación espiritual para la reunión del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de traerles de todas partes y su restauración, Israel como pueblo en el reino milenial, inmediatamente después de la segunda venida de Jesucristo, cuando Él llega para establecer su reino. En este pasaje menciona el día de Jehová grande y terrible. Puede haber momentos en la vida, pero se está proyectando más allá también de un gran día específico que menciona. El propósito que vemos de estas muchas porciones, del sentido de lo que decía Daniel en más de un lugar, es que el propósito de la tribulación, y específicamente la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, no es purificar la iglesia, ni disciplinar a los creyentes. Es para volver a actuar contra Israel y las naciones con ira y juicio. Es común que los post-tribulacionistas que piensen que la iglesia pasará por los 7 años de tribulación. Y debemos recordar la definición más amplia que ellos tienen de iglesia, que es uno con Israel en su historia. Expliquen que de alguna manera Dios va a cuidar a los creyentes de lo peor de la ira de Dios, y muchas veces minimizan la severidad de la tribulación, comparándola como algo muy parecido a la tribulación que la iglesia soporta en su existencia. Pensamos que no han tomado en cuenta adecuadamente estas porciones que hemos visto y otras.
y muchos de los que tienen esa posición dejan de ver la severidad de la ira de Dios sobre toda la tierra. Un proponente serio del post-tribulacionismo, George Eldon Ladd, que ha escrito un libro muy reconocido sobre el tema, es muy irónico en su tono, muy abierto, muy respetuoso, muy amoroso en su trato con los que tienen posiciones distintas. Concede que el rapto al final de la tribulación es una inferencia y no una relación explícita de la Escritura. Él dice así: la palabra no ubica explícitamente el rapto al final de la tribulación. Podemos decir que no hay una frase explícita que dice que el rapto es antes de la tribulación. Tampoco podemos sostenernos sobre algo específico. Pero hemos visto indicios de ciertas cosas en cuanto a con quién está trabajando Dios durante el tiempo de la tribulación y otros factores. Pero él reconoce sanamente de que no hay una palabra explícita que define la cosa a favor de su posición. Y podemos decir que tampoco podemos tomar una cita y decir, aquí dice explícitamente. Por eso que digo, puede haber diferencias al analizar diferentes cosas y debemos respetarnos mutuamente con posiciones distintas. Hay un punto más. La doctrina de la inminencia del regreso de Cristo indica un rapto pre-tribulacionista. Cuando hablamos de inminencia, estamos hablando de que Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. Es el próximo evento en el calendario profético. No hay otras cosas que tienen que suceder antes del arrebatamiento. Hubo muchas señales dadas a Israel que precederían la segunda venida de Jesucristo. De esta manera la nación podría vivir con expectativa cuando el tiempo se acerca. Mateo 24 está hablando de estas señales que debían observar. De esta manera la nación podría vivir con expectativa cuando el tiempo se acerca. No era posible saber el día ni la hora cuando Cristo iba a volver, pero podían saber la cercanía por ciertas señales. ¿Sigue? Pero la iglesia nunca recibió señales de este tipo. Se informó a la iglesia que debía vivir a la luz de la llegada inminente del Señor para llevarles a su presencia. Un ejemplo, o algunos ejemplos aquí, sigue. En Juan 14, versículos 2 y 3. Cristo, pues, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo dice que va a llevar a la casa de su Padre. Es un contraste con lo que sucederá cuando Cristo regrese para establecer su reino milenial en la tierra. Los discípulos estaban esperando el establecimiento del reino en la tierra. La idea de ir al cielo era una revelación nueva para ellos. Y no lo entendieron inicialmente. Por eso que en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles preguntaron sobre la restauración del reino de Israel. Aquí Jesucristo está dando a los discípulos una esperanza diferente a lo que fue prometida a Israel como nación. La esperanza de la iglesia estando con Él, en la casa de su Padre, con Él en el cielo. La esperanza de Israel, Cristo reinando sobre la tierra. Una distinción. Pasaje hablando, pensamos, del arrebatamiento antes de la tribulación, no en el momento
de establecer su reino. El post-tribulacionismo, si se acuerdan, creen en el arrebatamiento y casi inmediatamente la venida en poder y gran gloria para establecer su reino. Es inmediatamente antes de la segunda venida para establecer su reino. Otros pasajes que hablan de expectativa, hablan de lo positivo de la venida de Jesucristo y muchas veces hablando del arrebatamiento, pero uno no puede decir garantizado antes de la tribulación en lo que dice. Así que Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como digo, no se puede decir con seguridad si es antes o después de la tribulación. Sigue. 1 Tesalonicenses 4, 15 a 17. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sigue? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Indica más que un instante de estar con Él allí en el cielo, pero no especifica los detalles allí. Sigue. 1 Corintios 15, 51-52. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que han muerto estando en Cristo, los que se han transformado porque están con vida en el momento del arrebatamiento. No especifica si es antes o al final de la tribulación allí. Sigue. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Está hablando de ciudadanía que está en los cielos. No define, no garantiza una presencia allí en lo que está mencionando, pero nuestra pertenencia es ese reino allí en el cielo. ¿Okay? Sigue. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No puedo decir con certeza que es únicamente ante la tribulación, pero se presta más por ese lado. Sigue. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos aguardando, esperando de los cielos a su Hijo, sin ningún otro evento necesario antes del arrebatamiento. ¿Sigue? 1 Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Actividad de purificarse, de santidad de vida, antes de aparecer el Señor Jesucristo. Tito, sigue. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A propósito, es un pasaje que afirma la deidad del Señor Jesucristo. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de la misma persona. Otra vez
se mira con expectativa, con esperanza la llegada del Señor Jesucristo para llevar a su iglesia. Uno más. Hay indicios claros que la iglesia primitiva y la época de los padres de la iglesia, los que siguieron a la iglesia primitiva, creían en la inminencia del regreso de Cristo. Hubo expectativa por el regreso de Jesucristo. Y pensamos que esa creencia en la inminencia habla de la expectativa de cuando llega Jesucristo para llevar a su iglesia. Algunas diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Referente al rapto, habla de expectativa y esperanza muchas veces en los pasajes. Y en la segunda venida, no trata tanto con los santos, sino con los pecadores, hasta establecer su reino milenial. Observamos. Sigue. Armagedón, la gran batalla, será terminada. No vamos a leer Apocalipsis 19 por cuestión de tiempo. Sigue. La bestia y el falso profeta serán echados al lago de fuego en el momento de su segunda venida. Sigue. Satanás será atado en el abismo, en Apocalipsis 20. Sigue. Las naciones de la tierra serán reunidas y juzgadas, en Mateo 25. También Israel, que ha experimentado mucha tribulación, verá y confiará en Cristo. Y hay pasajes allí que indican esto, que no vamos a leer a fondo en este momento. Uno más. Y habrá retribución a los que no conocieron a Dios. En 2 Tesalonicenses dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obra de establecer juicio sobre personas. El rapto, hablando de expectativa y esperanza, muchas veces la segunda venida hablando de aspectos de juicio que tienen que ver con ese tiempo de tribulación. Llegamos al final, pero no lo más importante. Quizás es lo más importante para nosotros. Pensando en aplicaciones. Esto no es únicamente de conocimiento y no es para sembrar temor. Algunos efectos deseados referente al rapto de la iglesia. Sigue. En 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se aplica, sea que Jesús viene antes de la tribulación o al final de la tribulación, no importa tanto, pero pensamos que tiene una urgencia específicamente si en cualquier momento la iglesia puede ser llevada. Estamos viviendo en santidad delante de Dios. Nos interesa nuestra vida espiritual. Nos interesa abandonar el pecado. Nos interesa vivir al máximo para su gloria en fe y obediencia. Nos está llamando a hacerlo. Respuesta de nosotros a la realidad aquí. Sigue. Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo lo escribió hace muchos años. Pero la realidad es que estamos más cerca ahora mismo. ¿Cuán cerca? No sabemos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sigue? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. El día está hablando de la oportunidad de todavía funcionar, de luz, de no seguir viviendo en las tinieblas. Hablando de la provisión de Dios para nosotros, pero exhortaciones de vivir para su gloria, vivir en obediencia, vivir en lo que será testimonio, claro, ante otras personas. ¿Sigue? Hay algunas palabras escogidas aquí que reflejan algo de lo que dice algunas porciones aquí. Y como digo, no importa tanto si estamos creyendo en el rapto antes de la tribulación o al final de la tribulación. Son cosas que nos deben animar, pero cuanto más si creemos que es antes. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Está pidiendo algo de nosotros por mandato, por imperativo. Paciencia y afirmar nuestros corazones. Si no afirmamos los corazones, podemos seguir como personas de ánimo. A veces con el mundo y sus valores, a veces con Dios. Está pidiendo aquí integridad en las cosas, disposición y enfoque. Sigue. Benignidad. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No estar con maltrato de otros, conscientes delante de quién vivimos y delante de quién seremos atendidos en cuanto a juzgar nuestras obras. ¿Sigue? La palabra oración, 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Oración por nuestro carácter, oración por otros en el cuerpo de Cristo, oración por otros en su grupo familiar. Estamos en esto juntos, no solos. Necesitamos de las manos de los demás también, porque sí enfrentamos muchas complicaciones y dificultades en la vida. Pero nos insta a ser sobrios y velar en oración. ¿Sigue? Fidelidad de congregarse y animarse. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No es solamente llegar al encuentro del grupo familiar vacío, sino preparado para compartir algo, para ser sensible a la elección de Dios en un momento de poder apoyar a otra persona, poder edificar. No es llegar solamente por llegar al evento, es llegar con preparación personal, de considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Se congrega para un motivo de ministerio mutuo. No solamente congregarse, sino ministerio mutuo también en el proceso. Otro, y es el último, santidad y piedad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, en preparación para nuestro encuentro con nuestro Dios? Sería lástima ser sorprendido haciendo lo malo.
y no haciendo lo bueno. Este conocimiento, esta expectativa, esta esperanza de nuestra reunión con el Señor Jesucristo tiene el propósito de obrar en nosotros santidad. Nos lleva a examinarnos. ¿Estamos enfocados como debemos estar en Cristo Jesús? ¿O estamos enfocados en lo que son las actividades alrededor de nosotros que nos jalan fácilmente? ¿Dónde está nuestro enfoque? En la persona de Jesucristo, en agradarle a Él por encima de todas las cosas, en glorificarle a Él con nuestras vidas transformadas. Oremos, puesto de pie. Padre amado, tu palabra nos ha dicho muchas cosas, pero vemos el mensaje claro de la santidad de vida, del proceso de purificar nuestros corazones para vivir para ti, para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero Él que es el Señor de todo en nuestra vida. Él que funciona como Rey de nuestra vida. Es fácil cantarlo, es otra cosa vivirlo. Padre, tú nos has dado provisiones amplias, promesas abundantes, gracia en abundancia para poder vivir para ti. Obra en nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes, Padre, y reconocemos este punto, pero te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón, no solamente en este momento, sino en este día y estas semanas venideras, para hablarnos de cualquier cambio, para hablarnos de confirmar lo que se está haciendo correctamente. Padre, queremos ser una iglesia de creyentes dispuestos en nuestros corazones y nuestros espíritus delante de ti, dispuestos a ser tus siervos y siervos purificados y útiles en tus manos. Obra en nosotros, Padre, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se van a dejar las cajas por un ratico más para los que desean dar para el pastor Rafael.